Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nosotros vamos reflexionando sobre la palabra de Jesús y sobre los grandes personajes de la Biblia. El día de hoy nosotros queremos conocer a un gran profeta. ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Y a quién le vamos a conocer, querida Melissa? Hoy, queridos niños, el tema es sobre el profeta Eliseo. Muy bien, vamos a aprender entonces, queridos niños, sobre este profeta tan interesante. Vamos a conocer poco a poco quién es el profeta Eliseo. Y entonces estén muy atentos, ahí tengan como siempre su cuadernito y algo para escribir, porque tenemos que conocer a los personajes de la Biblia. ¿A quiénes tenemos que conocer, queridos chicos? Los personajes de la Biblia. Y por eso vamos a escuchar primero desde la palabra de Dios. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras amiguitas. Lectura del libro de Reyes. Partió de allí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien estaba arando. Tenía 12 medias hectáreas de tierra para arar y estaba en la 12ª. Elías se le acercó y le tiró encima su manto, inmediatamente dejando sus bueyes. Eliseo corrió tras Elías. «Permíteme», le dijo, «que vaya a abrazar a mi padre y te seguiré». Pero Elías le respondió, «Puedes volverte, era algo sin importancia». Eliseo se alejó, pero para tomar la yunta de bueyes y sacrificarlos. Asó su carne con el yugo y se la sirvió a su gente. Luego se levantó, salió tras Elías y entró a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque hemos escuchado tu palabra y así vamos conociendo poco a poco quiénes son estos grandes personajes de la Biblia. Volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Los volverán a ver. Deben confiar en el Señor. Siempre nos protegió y nos volverá a proteger. El Señor nos defenderá y permitirá que nuestros enemigos mueran. Moisés, ¿por qué dijiste esas palabras? Dije estas palabras porque sé que morirán. Ven aquí ante mí, Oseas, conmigo defendiste al Señor de Israel. Oseas, hijo de Nun, tu nombre significa salvación. Desde hoy, por tu fe, te llamarás Josué, que significa Dios es salvación. Moisés, Moisés. ¿Cómo nos salvarás? ¿Cómo salvarás a tu pueblo?
Señor, dime por favor, tu siervo te escucha. Ordénale a mi pueblo que marche. Oh Señor, ¿a dónde nos llevas? A la tierra prometida, Moisés, a la tierra prometida. ¿Y cómo llegaremos allá? Dime cómo lo haremos, Señor. Cuando llegues al mar, alza tu vara. El agua se dividirá y los hijos de Israel podrán entrar en medio del mar en seco. Los egipcios los seguirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Los atacaremos, los llevaremos hacia el mar. Tendrán que rendirse y regresar como esclavos nuestros si no quieren ahogarse. ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Más rápido! Perversos, los alcanzaré y ya verán. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Más rápido! Los hebreos, perseguidos por el faraón y sus tropas, marcharon hacia el mar tal como Moisés les ordenó. El vórtice de nubes enviado por Dios indicaba el camino a seguir. De pronto, el vórtice de nubes se abrió y un ángel del Señor se les apareció a los asombrados hebreos. ¡Vengan! ¡El ángel de Dios está con nosotros! Confíen en su Señor. Confíen en su Señor. Repentinamente, unas nubes espesas y negras obstruyeron el paso del faraón, causando caos entre los soldados egipcios. Esto no es más que un truco de esos malvados magos. Los caballos de los egipcios se asustaron con las nubes negras y entraron en pánico, llevando a sus jinetes hasta el borde del risco y dentro del mar. Moisés y los ancianos desde un peñasco alto observaban los eventos y Moisés dijo: Señor, alcé tu vara como me ordenaste. Después de estas palabras, el mar comenzó a elevarse y a borbotear, y sopló además un fuerte viento oriental. Moisés vio el verdadero poder de la mano de Dios. Los ancianos también miraron asombrados. Moisés cerró los ojos y oró en su corazón. Entretanto, el mar se elevó y rugió como un animal herido. Las enormes olas se dividieron y se levantaron como si una mano las moviera. Era la mano del Señor que continuaba su trabajo para la salvación de su pueblo. Toda la noche demoraron las aguas en dividirse perfectamente, formando dos enormes muros transparentes, pero sucedió un milagro. Moisés abrió los ojos, presenció el milagro, agradeció al Señor y dijo: En nombre del Señor, pueblo de Israel, procede hacia la tierra prometida, hacia la libertad, en nombre del Todopoderoso. Y los hijos de Israel recorrieron ese paso con sus muros transparentes, temiendo que las rugientes murallas de agua pudieran ahogarlos. ¡Pronto! ¡Rápido! ¡Apresúrense! ¡Rápido! ¡El Señor nos permitirá pasar! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No se detengan! ¡Debemos pasar rápidamente! ¡Adelante! ¡Rápido, que nos alcanzan! ¡Oh! ¡Mira, Miriam! ¡Mira los pececitos! Los hebreos temían que el agua del mar los cubriera en cualquier momento, y el enardecido faraón y sus tropas los preocupaban también. Atravesaron entonces corriendo hacia su salvación al final del paso.
Cuando Moisés y todos los demás hebreos estuvieron fuera de peligro, miraron desde una posición ventajosa al faraón que se acercaba. Luego quedaron atónitos. ¡Ah! El faraón, seguido por sus tropas galopando velozmente, entró al paso con sus muros transparentes. Para los egipcios era el momento de venganza. Las carretas avanzaban a plena velocidad y la distancia que los separaba de sus antiguos esclavos hebreos se acortaba. Moisés y todos los hebreos observaban su inminente llegada. Moisés miraba tranquilamente mientras los egipcios se acercaban aún más. Parecía estar esperando. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando llegó la mañana el mar recobró su fuerza. Las aguas se cerraron con un rugido y cubrieron las carretas, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras los israelitas en el mar. ¡Regresemos! ¡Regresemos! ¡Ah! Los egipcios estaban impotentes contra la furia del mar que los arrastró a su muerte. ¡Cobardes! Las aguas del mar cubrieron al faraón, y la ira del Señor ahogó a todos los egipcios. No sobrevivió ninguno de ellos. Ese día, Israel vio a los egipcios muertos flotando en el mar, y el gran poder que el Señor usó para destruirlos. De ese día en adelante, el pueblo temió al Señor, pero confió en Él, y en su siervo, Moisés. ¿Quieres cantar con ellos? Vamos, mujeres, síganme. Hoy es un día de celebración. Vengan conmigo. Canten conmigo. Cantaré a Jehová, pues magnífico es. Él ha echado a la mar al ejército cruel del faraón. Él es mi Dios, mi fortaleza y mi canto. Él es mi Dios y por siempre lo alabaré. Gritaré y cantaré. Él es mi Dios y mi Padre eterno. Grande es Jehová y por siempre lo alabaré. La 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 la. Y el pueblo de Israel celebró con canciones y bailes su primer día de libertad. Nuevo y esplendoroso día amanece para los hijos de Israel. Un día tranquilo y lleno de esperanza. Tranquilo porque Egipto finalmente estaba derrotado. Lleno de esperanza porque pronto, muy pronto, los hebreos llegarían a la tierra que el Señor les había prometido.
El mar provocó el fallecimiento del faraón y el final de su malvado reino. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Actualmente, ¿cuál es el país y qué podemos saber un poco de ese trabajo pastoral y ya como arzobispo en ese lugar? Pues desde 2018 estoy a cargo de la arquidiócesis de Rabat, que es la capital de Marruecos. Marruecos es un país más grande que Paraguay y con 37 millones de habitantes. La diócesis de Rabat es grande como todo el Paraguay, tiene 400.000 kilómetros cuadrados, de manera que si Rabat estuviese en Asunción, yo tendría una parroquia en Pedro Juan Caballero, otra en Mariscal Estigarribia, otra en Ciudad del Este, otra en Encarnación, así. Hace 15 días estuve celebrando la misa en uno de los lugares más apartados para llegar al cual se necesitan 7 horas de coche, 500 kilómetros. Y fui y volví 1.000 kilómetros de recorrido para celebrar una Eucaristía con 14 personas, porque nuestras comunidades son chiquititas. Dentro de 37 millones de habitantes, los católicos somos como máximo 30.000, lo cual no llega ni al 0,01%. Somos 0,08%. Realmente somos una comunidad minúscula, insignificante por el tamaño, pero muy significativa por el mensaje que tenemos que comunicar a todo el mundo y a la Iglesia Universal. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y el tema del día de hoy, querida Melissa, es sobre el profeta Eliseo. El profeta Eliseo. Y vamos a conocer, vamos a estar atentos, como dijimos, porque algunas cositas muy importantes tenemos que escuchar de este profeta. Eliseo, según la Biblia, fue un profeta hebreo que vivió en Israel entre 850 y 800 a.C. Fue escogido como el sucesor del profeta Elías durante el reinado de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás. Muy bien, queridos niños, esto es entonces para ubicarnos nosotros el tiempo cuando vivió este profeta que se llama
Eliseo. Muy bien, este profeta entonces durante todo este tiempo va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Vamos a seguir escuchando qué más conocemos del profeta Eliseo. Al parecer, Eliseo era un hombre que poseía una gran fortaleza física, ya que era capaz de arar la tierra dirigiendo 12 yuntas de bueyes. Muy bien, qué interesante este dato. Quiere decir que el profeta no es que estaba sin hacer nada, sino que trabajaba, y trabajaba en la tierra. Dice que tenía 12 bueyes, que estaba arando la tierra cuando después el Señor le llamará como profeta. ¿Se dan cuenta? Que el profeta entonces no es cualquiera que no sabe ni qué hacer y entonces como no tiene nada que hacer, entonces se pone ahí y abre su iglesia y dice cualquier cosa. No, el profeta entonces está trabajando, es en ese momento en que el Señor lo va a llamar. Mientras llevaba a cabo mencionada actividad, Eliseo fue llamado por Elías. De acuerdo con la narración del primer libro de los Reyes, Elías huyó de Jezabel y fue al monte Joreb. Muy bien, entonces queridos chicos, se dan cuenta esta vida tan interesante como estamos comenzando. Nosotros hoy estamos comenzando a conocer a este profeta. Seguiremos conociendo tantas cosas porque la Biblia habla muchísimo del profeta Eliseo. Día a día algo. Por eso yo siempre les pido, queridos chicos, que tengan ahí su cuadernito para que podamos ir anotando las características y así poder ir memorizando y podemos ir conociendo cada vez más en nuestra catequesis quién es verdaderamente el profeta Eliseo. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos leyendo del libro del Éxodo 24, de 3 al 8. Esta es la sangre de la alianza, nos dice el leitmotiv, idea central. Esta es la ley. Esta es la sangre con la que se marca esa alianza. Y esta es la ley entonces que proviene de un Dios que nos ama y que nos quiere. En aquellos días Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificio de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y los echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Qué linda que es esta frase. Haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Y aquí entonces el hecho de bendecir, de rociar con la sangre en este caso, porque la sangre significa vida, más aún en el Antiguo Testamento, que ellos pensaban y decían luego que la sangre era la vida. Entonces ellos enseguida, ¿verdad? Desde la observación podían decir la sangre, esa sangre derramada, entonces está significando la vida. El hecho de bendecir con la sangre significa entonces ofrecer vida. Y si el Señor me ofrece vida, ¿qué es lo que responde el pueblo? Haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos.
porque el Señor nos ofrece vida, nos ofrece realización y plenificación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y estamos conociendo al profeta Eliseo. Muy bien, y por eso vamos a hacer ahora las preguntitas. La primera preguntita, a ver si son capaces de responder. ¿Cuándo vivió el profeta Eliseo? El tiempo, queridos chicos. El profeta Eliseo vivió en Israel entre el 850 y 800 a.C. y fue sucesor del profeta Elías. Muy bien, entonces él fue el sucesor al profeta Elías. Estuvieron juntos. Incluso después hay algunas narraciones maravillosas que nos cuenta la Biblia. Y vamos a seguir aprendiendo sobre este profeta. Pero recordemos, entre el 850 y el 800 antes de Cristo. Vamos a la segunda preguntita, a ver si ustedes son capaces de responderme. Niños, ¿por qué se dice que Eliseo era un hombre de fortaleza física? Que era fuerte. ¿Por qué les parece que se dice así? Se dice que Eliseo era un hombre de fortaleza física porque era capaz de arar la tierra y dirigir 12 yuntas de bueyes. Muy bien. Entonces, fortaleza física para arar la tierra, queridos chicos. Y dice, según la Biblia, que tenía 12 yuntas de bueyes. Es decir, si son 12 yuntas, serían 24 bueyes. Imagínense, para arar la tierra, para manejar entonces ese arado y poder ahí entonces también cultivar. Esto entonces nos hace entender, queridos chicos, que este profeta era un gran trabajador. Y vamos a la tercera preguntita. ¿Cuál es la relación, queridos chicos, del profeta Eliseo con el profeta Elías? ¿Qué tienen que ver estos dos profetas? El profeta Elías va hasta el monte Horeb y a su vuelta lo invita a seguirlo. Muy bien, esta es la relación, queridos chicos. El profeta Elías con el profeta Eliseo, es decir, que Eliseo es discípulo del profeta Elías. Entonces, Eliseo es ¿qué cosa del profeta Elías? Es su discípulo. Su discípulo, es decir, alguien que lo sigue, alguien que le escucha. Cuando vuelve del monte Horeb, el profeta Elías le invita, le encuentra por el camino y le dice, sígueme. Muy interesante esta historia. Tenemos que ir aprendiendo y conociendo los personajes de la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que conocer, queridos chicos? Los personajes de la Biblia. Muy bien. Y así por el día de hoy vamos concluyendo y vamos a hacer nuestra oración pidiendo a nuestra Madrecita que nos acompañe siempre y nos ayude a conocer la Biblia, nos ayude a conocer a todos los personajes sagrados que el Señor nos ha puesto en la Biblia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, nos volvemos a encontrar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.